El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús de la Solución. Quiero enviar un cordial saludo a todos los hermanos que están aquí y a los que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través de Latino 2020 aquí en Los Ángeles, California, y a través de las redes sociales. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto le gustaría que Dios le hable esta tarde? Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Ponemos, Señor, este día en tus manos y este tema en tus manos, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, y la honra y la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Quién me puede decir cómo se llama el tema de esta tarde, hermanos? ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando en esta serie de los 12 hombres comunes? Este es el tema número 4 de la serie de 12 hombres comunes. ¿Parte número qué? 4. Vamos a tratar de recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada, porque hay personas que a lo mejor no vieron el tema de la semana pasada y no saben de lo que estamos hablando. Sería bueno conectarnos con lo que hablamos un poquito la semana pasada para entrar en el tema del día de hoy. ¿Cuánto les gustaría, hermanos? Amén por eso. Ustedes se acuerdan que la semana pasada tocamos 4 puntos importantes que tenía que ver con los discípulos, ¿no? El primero era de que todos fueron llamados ¿a qué? A la conversión. Cada discípulo de Cristo tuvo que aceptar a Jesús como el Mesías, como su Señor y Salvador. Y eso tiene que ver con tu vida y con mi vida. Yo quiero ser un discípulo de Cristo, tengo que aceptarlo a Él como mi Señor y Salvador, primero que todo. Segundo, ellos fueron llamados ¿a qué? Fueron llamados al ministerio. ¿Okay? Fueron llamados ¿a qué? Al ministerio. Y cuando fueron llamados al ministerio, hermanos, algo maravilloso, que Jesús no les mostró la casa donde iban a vivir, no les mostró, digamos, por ejemplo, la cuenta de banco. Jesús no les mostró absolutamente nada. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Sígueme. Y ellos dejaron las redes, dejaron el trabajo, todo lo que hacían, y siguieron ¿a quién? Al Maestro. Ellos vieron en Él que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, el que habría de venir. ¿Okay? Qué maravilloso. Dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. Tercero, Jesús les da el título de ¿qué? De apóstol. ¿Ok? O sea, Él los capacitó, los entrenó, que vamos a ver el día de hoy, un entrenamiento masivo, intensivo, y sin embargo Jesús al final les da el título de apóstoles. Les dio poder, autoridad para sacar demonios, para sanar enfermedades, ¿ok? Para predicar, para enseñar, para ir a fundar iglesias. O sea, ellos eran apóstoles, tremendo. Hombres comunes y corrientes, pero que fueron transformados, hermanos, y que llegaron a la estatura como el Maestro. Qué maravilloso, tener el carácter de Cristo, lo duplicaron. Y cuarto, hermanos, ¿qué hicieron? Jesús, que es el Maestro, que es nuestro modelo, el que los preparó, el que los entrenó, al final él comenzó la obra en ellos y el Espíritu Santo la terminó. Imagínense. Ahora, qué maravilloso que lo mismo pase en tu vida y en mi vida. Jesús es el que comienza la obra en ti y en mí. ¿Okay? Qué maravilloso. Y a través del Espíritu Santo, Él va a terminar la obra en tu vida y en mi vida. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos. Todos los que Dios Padre le dio a su Hijo, o sea, nosotros venimos, gracias a Dios, que Dios Padre dio a su único Hijo, a Jesús, para que tú y yo podamos, ¿qué?
tener salvación y vida eterna. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que te lleva a Cristo. Es el que nos ayuda a vivir una vida en santificación. Muy importantes esos puntos. Vamos a ver el tema del día de hoy, el número 4, que tiene que ver con ¿qué? Con los discípulos. Tiene que ver con el entrenamiento intensivo que Jesús les dio a estos discípulos. Y también cómo ellos fueron transformados. Porque eso es la parte importante en este tema, cómo ellos fueron transformados. Porque usted sabe, por ejemplo, cuando un gusano, hermanos, es transformado en una mariposa, no pasa de la noche a la mañana, ¿sí o no? Hay un proceso de transformación. Los discípulos pasaron por ese proceso. Y lo vamos a ver que eran hombres comunes y corrientes, con problemas, con dificultades, con pecados, con fallas, con tentaciones. Sí, lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, al final todos vencieron, excepto Judas, ¿no? ¿Por qué? Porque pasaron por el proceso. Y el proceso que tú y yo estamos pasando el día de hoy es que Dios te está preparando a ti y a mí para la Canaán celestial, para la vida eterna, para cuando Él regrese de nuevo, podamos estar tú y yo preparados para irnos con Él a tener vida eterna. Muy importante. Vamos a empezar el día de hoy, hermanos. Dice, estos discípulos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo. Pero no fue por habilidades oratorias, innatas capacidades de liderazgo o cualificaciones académicas. Su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban. ¿A qué se debe? El poder del mensaje que predicaban. Qué maravilloso, hermanos. Dice acá, en el último tema que yo hablé, eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Vamos a ver esa parte, hermanos, porque hay muchas personas que quizás no se acuerdan de esa parte o no la vieron, pero en el libro de Santiago, vamos a abrir rapidito por favor, para que veamos esa parte, porque esto es lo que nos va a conectar al tema del día de hoy. Santiago, el capítulo 5, búsquelo por favor, versículo 17, miren lo que dice, ¿todos lo tienen? Santiago 5, 17, búsquelo ahí por favor. Lo vamos a poner ahí también en la pantalla, el que pueda. Lo pueda ver ahí, y si no lo leemos de aquí en la Biblia. Dice acá, Santiago 5:17. Aquí está. Hebreos, Santiago. Dice acá, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre con sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los discípulos también eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Tenían problemas, tenían luchas, tenían dificultades, pasaron por depresiones, y lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, hermanos, ellos pasaron por ese proceso, y Dios los fue perfeccionando cada día como el alfarero. Fue haciendo una pieza cada día mejor, sacando lo que no servía, como lo hace contigo y conmigo, y transformándolos cada día, hermanos. Qué maravilloso. Ahora, vamos a entender el día de hoy para que veamos de dónde salieron los discípulos. ¿Quiénes eran estos hombres? Y nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús estuvo en este mundo, fue un entrenamiento intensivo, pero fue un entrenamiento difícil también para Jesús, porque eran hombres sin letra, ¿no? Jesús no lo vino a sacar de la universidad, no lo vino a sacar de los intelectuales. Él vino a sacarlos ¿de dónde? De la mayoría del mar de Galilea, pescadores. Sin embargo, él sabía que lo podía lograr. Y lo logró gracias al Espíritu Santo también, que hizo la transformación completa en estos individuos. Vamos a ver qué dice acá. Dice, vamos a ver parte del entrenamiento que Jesús le dio a estos discípulos. ¿Por qué fue tan difícil el proceso de aprendizaje y cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas? Muy, muy importante. Diferencias de los discípulos, Algo aquí vamos a ver. Tenían diferentes carencias. Vamos a verlo el día de hoy, O sea, le faltaba algo, ¿sí o no? ¿Qué dice acá? Dice, carecían de entendimiento espiritual. ¿De qué carecían? Entendimiento espiritual. Eran lentos para oír y lentos para entender. Eran lentos y en muchas oportunidades eran densos, necios, torpes y ciegos. Imagínense. Esos eran estos discípulos. Para que usted vea que usted y yo tenemos oportunidad todavía. Porque Dios nunca se da por vencido. ¿Sí o no? Dice,
¿Cómo resolvió Jesús su falta de entendimiento espiritual? Vamos a ver, hermanos, cómo resolvió Jesús la falta de entendimiento espiritual en estos discípulos. Vamos a entenderlo. ¿Cuánto les gustaría? ¿Okay? Vamos a ver varias partes de la Biblia. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Y veamos ahí el versículo 3. Cómo Jesús resolvió esa falta de entendimiento espiritual en estos discípulos. ¿Ok? Vamos ahí en Hechos Hechos 1, versículo 3. Mira lo que dice acá. Dice, a quienes también después de haber padecido, también después de haber padecido se presentó, ¿qué? Vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Imagínense. ¿Qué quiere decir, hermanos? Imagínense que Jesús le dio un entrenamiento intensivo a estos discípulos durante 3 años y medio. Y no solamente eso, sino que todavía después de que Jesús resucitó, se quedó con ellos aquí 40 días más, enseñándoles, preparándoles, acordándoles todo lo que Él les había enseñado. Y diciéndoles, miren, acuérdense, vayan a Jerusalén y quédense ahí, porque yo le voy a enviar la promesa del Padre. Yo le voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo. Nadie se mueva. Y lo vimos la semana pasada, ¿ok? Que estuvieron los temas anteriores, que estuvieron ellos ¿dónde? En el aposento alto, ahí arrepintiéndose de corazón, orando, ¿ok? Pidiéndole a Dios, ¿por qué? Por la promesa, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo resolvió Jesús parte de ese conocimiento espiritual que les hacía falta a los discípulos? ¿Quién completó esa parte? El Espíritu Santo. ¿Ah? Porque el Espíritu Santo les recordaba a los discípulos todo lo que Jesús les había enseñado. ¿Okay? Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida el día de hoy. ¿Okay? ¿Cómo yo puedo, hermanos, de ser un enano espiritual a crecer al nivel de Cristo? Tengo que meterme ¿dónde? En la palabra de Dios. Si yo me pongo a meterme al internet o a ver pornografía, o a ver películas violentas, o a ver lo que me enseña el mundo, mi vida espiritual va a quedarse abajo. Yo necesito meterme en la palabra de Dios cada día, cada mañana, al estudio de la palabra, la oración, estar conectado con Cristo cada día y cada mañana, hermanos, para llegar al nivel que llegaron estos discípulos, ¿ok? Ellos no se quedaron en el nivel de cuando Jesús los llamó, o sea, de Galilea. No, ellos crecieron a pesar de que Jesús tuvo que tener paciencia con ellos. Así como tiene contigo y conmigo. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios muchas cosas? Sin embargo, Dios sigue trabajando contigo y conmigo. ¿Okay? Y lo va a hacer hasta que la puerta de la gracia esté abierta, hermanos. Pero tenemos que pedirle a Dios que el que comenzó la obra en nosotros la termine también. Amén por eso. Sigamos avanzando. Entonces, ¿cuál era una de las carencias de ellos? Era la parte espiritual. ¿Ok? Muy importante. Dice, para nosotros en el día de hoy, ¿cómo podemos resolver la falta de entendimiento? Oración y estudio de la Biblia. ¿Cómo podemos? Oración y estudio de la Biblia, hermanos. Esa es la clave. ¿Okay? Si yo quiero pasar al otro nivel, tengo que entrar en esa etapa. ¿Okay? Dice, la segunda deficiencia que hizo difícil el proceso de aprendizaje para los discípulos, ¿cuál fue? Que ellos ¿qué eran? No eran hombres humildes, y eran orgullosos. ¿Qué me dice, hermano Juan Carlos? Los discípulos, ¿por qué Jesús fue un proceso difícil para que estos hombres aprendieran, ¿no? Lo que lo que Jesús les quería enseñar? Porque eran hombres ¿qué? Eran hombres difíciles, hermanos, y eran hombres ¿qué? Que no eran humildes y eran orgullosos. Imagínense, cuando una persona no es humilde y no es es orgullosa, siempre va a creer que él tiene la razón. No va a querer escuchar a los demás. Siempre va a decir, no, es lo que yo digo y eso es lo que es. Estos discípulos, acuérdense, venían de un ambiente, de una forma de trabajo, ¿no? No estaban acostumbrados a estar ahí escuchando al maestro, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo los miraba Jesús a estos hombres? Transformados, ¿sí o no? Jesús sabía que iba a llegar el momento donde ellos, iban a ser transformados completamente. Por eso Jesús nunca se dio por vencido. Por eso Él estuvo ahí trabajando con ellos hasta el último minuto. Imagínense, trabajó tiempo extra. Después de que Jesús resucitó, se quedó con ellos 40 días más, diciéndoles, mire, acuérdense, lo que yo les dije, tremendo, ¿ah?
Fue algo tremendo lo que Jesús hizo con estos discípulos, hermanos. Y es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Porque todo lo que tú y yo hemos aprendido y estamos aprendiendo es a través de la palabra de Dios. A través de lo que escribieron los profetas. A través de lo que escribieron los discípulos, ¿cierto? En el tiempo de Jesús. Es lo que Dios nos dejó a ti y a mí, es la palabra de Dios. Su palabra, hermano, revelada en tu vida y en mi vida. Si queremos llegar a ser discípulos de Cristo y ser transformados completamente antes de que Cristo venga, tenemos que seguir estos pasos de estos discípulos, que es lo que Jesús está haciendo contigo y conmigo. Amén por eso. Mira lo que tengo acá. Vamos a ver, hermanos, que estos hombres no eran humildes y que no eran orgullosos. ¿Cuánto les gustaría ver esa parte? Ok, abramos la palabra en el libro de San Mateo, por favor. Veamos algo. San Mateo capítulo 20, por favor. Versículo 20 al 21. Búsquelo, por favor. San Mateo capítulo 20, versículo 20 al 21. Dice, entonces, ¿qué dice acá? Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, ¿qué dice? Postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Quién se vino a donde Jesús? La madre de Zebedeo. ¿Y a la madre de quién? De Juan. Dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, con sus hijos, o sea, Juan y Jacob. Versículo 21, él le dijo, ¿qué quieres? ¿Quién le dijo? Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Okay? ¿Qué era lo que estaba pidiendo la mamá de Juan y de Jacob, hijos de Zebedeo? ¿Se acuerda que ellos los llamaban los hijos del trueno? Imagínense cómo serían estos dos individuos. Sin embargo, su mamá abogaba por ellos. ¿Delante de quién? Delante de Cristo. Y le dijo, yo quiero que en tu reino uno se siente a la derecha, otro a la izquierda. Imagínense. ¿Eran orgullosos o eran humildes? No llegaron a decir, bueno, donde me pongan allá de último no importa, aunque sea barriendo, lo voy a hacer. Pero ellos querían ser los que brillaban al frente, los principales, ¿no? Ahora, vamos a ver otra cosa importante ahí. ¿Okay? A ver que estamos ahí mismo. En San Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28, vamos a ver qué le dijo San Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28, dice, cuando los 10